a las que una vez fuimos jóvenes y ya no lo somos tanto. Nos cuesta entender a veces, entender a las nuevas generaciones al mismo tiempo que nos interesa mucho y nos preocupa lo que puedan hacer y sentir en este mundo tan difícil. Los miembros más jóvenes de este equipo también se reúnen como el resto en las reuniones de redacción. Nosotros los hacemos los jueves. Esta semana ha surgido el tema del consumo de alcohol entre menores y jóvenes y claro, nos interesaba mucho su visión. El Consejo de Ministros, además, ha dado luz verde esta semana al anteproyecto de ley de prevención del consumo de alcohol y de los efectos en los menores de edad, con una normativa que quiere reducir el consumo de las bebidas alcohólicas entre los menores, busca promover hábitos más saludables. ¿Cómo piensa hacer todo esto? Bueno, quiere regular la venta, la publicidad. Estamos escuchando muchas cosas en este sentido. Bueno, y estamos leyendo este texto, el texto del anteproyecto, que efectivamente busca prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, protegiendo las consecuencias del consumo y reduciendo los episodios de consumo intensivo. Las borracheras o intoxicaciones etílicas o el denominado como consumo en atracón ha aumentado en el Estado. Las cifras actuales de consumo de alcohol entre menores son alarmantes. La última encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias refleja que la edad promedio para el inicio del consumo de alcohol es a los 14 años. En 2023, el último año del que se tienen datos, el 75,9% de los jóvenes asegura haberlo consumido alguna vez en su vida, el 73,6% en el último año y el 56,6% en el último mes. Por otro lado, en la encuesta sobre adicciones de Euskadi presentada este mismo año por la Consejería de Salud del Gobierno vasco, se observa un descenso en el consumo actual de alcohol. Buena noticia. Es en el consumo diario donde se ve una mejor evolución, con una tendencia descendente en todos los grupos de edad, salvo en el grupo de 55 a 74 años. La proporción de borracheras ha disminuido, se aleja de las cifras de 2004-2006, pero se sigue bebiendo mucho. Reino Unido, por cierto, tiene los peores datos, porque allí los chavales, las chavalas a los 11 años, el 35% de los chicos y el 34% de las chicas ya han comido alcohol, ya han consumido alcohol. Quiero decir que tienen 11 años. Es impresionante. Son datos muy duros que se desprenden de las encuestas que estábamos citando. Queremos hablar con 3 profesionales en los próximos minutos desde distintos ámbitos. Y empezamos saludando a Josean Fernández, que es miembro de la asociación AERGI, Asociación de Alcohólicos y Adictos en Rehabilitación de Guipúzcoa, y también al doctor Francisco Pascual, alguien a quien avalan 36 años ya en el tratamiento de los enfermos por adicción al alcohol. Francisco, Josean, egunon a ambos, ¿cómo estáis? Egunon, muy bien. Josean. Hola, buenos días. Buenos días. Josean, ¿qué te parece o qué os parece a vosotros en AERGI este anteproyecto de ley? ¿Llegará a tiempo y será capaz una ley que ponga remedio a los desastres que ocasiona el consumo temprano de alcohol? Hombre, todo lo que vaya en esa línea a mí me parece genial. Me gusta la música, ya veremos cómo se aplica la letra, ¿no? Pero desde luego me encanta la idea de la ministra García, porque ya va siendo hora de que alguien se atreva a llamar a las cosas por su nombre y hable del alcohol como lo que es, una droga, un tóxico que produce hábito y genera adicción, y dejarnos ya de mandangas en cuanto al hecho de banalizar el consumo, ¿no? Ya va siendo hora de que empecemos a hacer cosas en ese aspecto, y me parece que el anteproyecto puede ser altamente positivo si se llega a aplicar con seriedad, pero bueno, menos es nada. Si no tenemos anteproyectos, si no tenemos una proposición de este cariz, desde luego nadie se va a poner a hablar de estas cosas, y hoy tenemos una ocasión de poder hacerlo, ¿no? De poner el dedo en la llaga y entender qué es lo que estamos haciendo con nuestros críos, ¿no? Llevándolos de bar en bar mientras los mayores estamos tomando chiquitos 8, 10, 15 dosis de vino o de cerveza, y lo vemos como la cosa más natural del mundo, y luego nos extrañamos de que ellos hagan lo que hacen, y ellos no van a dejar de hacer lo que hacen si no dejan de ver lo que ven. Esto lo tenemos que entender en primera persona todos, creo yo. Francisco, claro, estamos hablando de chicos y chicas adolescentes de 13 y 14 años, un consumo prematuro, por lo tanto, de alcohol, que, no sé, le pregunto a usted como médico, ¿hace que aumente la probabilidad de ser dependiente de alcohol en una edad adulta? Por supuesto, como en todas las sustancias, el inicio temprano en el consumo hace que la posibilidad de desarrollar una adicción pues sea más alta. Pero también es el ambiente, es el entorno, es un poco todo el entorno familiar. Esto también es importante, no solamente el inicio en el consumo, sino probablemente la permisividad social que tenemos en cuanto a consumo de bebidas alcohólicas.
Y Francisco, también como decía José, en todo lo que venga a remar en la dirección es bienvenido, pero ¿es tan eficaz como podría parecer la prohibición, la regulación de la publicidad, etcétera? Bueno, yo te diría una cosa, es decir, yo no sé si va a ser eficaz o no, lo que sí que sé es que llegamos tarde, que el primer proyecto de ley salió, pues hará ahora unos 30 años, y se metió en un cajón. Yo recuerdo que Mariano Rajoy, que creo que nos suena, era ministro del Interior cuando intentaron hacer una ley. Han salido varias propuestas que todas han quedado en un cajón y no se han puesto en marcha, porque yo no sé quién entiende que esta ley va contra las personas o contra la economía en lugar de a favor de la salud. Y cuando hablamos de regular, porque a mí la palabra prohibir, pues no sé si me gusta demasiado, pero es que estamos hablando de menores. Y tenemos una legislación que a veces no se cumple, que teóricamente los menores de 18 años no podrían ni consumir, ni se les podría vender, etcétera. Y bueno, ya has visto las cifras que tú misma has comentado. Sí, sí. ¿Qué hacemos? El problema será que se dicte una ley que luego no se cumpla. Ese sería el problema. Bueno, hay un concepto que planea mucho, bueno, el alcohol está al alcance de muchos jóvenes y ese también es uno de los grandes escollos, pero hay un término que es ese del consumo responsable de alcohol en nuestra sociedad o el consumo moderado que me gustaría que valorarais. No sé si se puede hablar en estos términos cuando se trabaja como vosotros, Josian, y hablo por ti especialmente, con gente que tiene verdaderos problemas de adicción con el alcohol. A mí, pues es que me río por no llorar, ¿no? Porque ayer mismo enterramos a un compañero de Aergui por causa del alcohol, ¿no? El alcohol es una droga que mata. Y esto de el consumo responsable, a ver, ¿quién es el responsable del consumo responsable de un crío o una cría que todavía no es responsable? ¿Cómo podemos hablar de responsabilidad sobre un consumo de una droga, legal, pero droga, además potentísima, con un síndrome de abstinencia que puede matar, cuando dejamos que un crío de 13, 14, 15 años decida sobre hasta qué punto o hasta cuándo puede aguantar o no aguantar, cuando el mero hecho del consumo de la droga en sí mismo ya descontrola? O sea, cualquier dosis de alcohol, en la medida que sea, produce ya un descontrol a nivel celular, se desinhibe la persona, y lo normal es que sus propias características como droga le hagan seguir consumiendo más. Entonces, ¿cuándo puede parar un cerebro que todavía no está en condiciones de regular sus propios procesos, de detenerse y decir, vale, ya he bebido suficiente? ¿Y por qué tenemos que hablar de un consumo regular o regulado de alcohol o un consumo controlado de alcohol y no hablamos de un consumo controlado de cocaína o de heroína o de speed o de otro tipo de drogas? ¿Por qué no le damos el mismo cariz a una cosa que a otra? Yo quiero hablar claro de este asunto. El alcohol es una droga potentísima con un síndrome de abstinencia que puede matar. Y toda la banalización que se hace al respecto, y quiero ser radical porque estoy en primera línea del frente, y enterramos gente por culpa del alcohol, ¿no? Entonces, el hecho de creer que esto se puede hacer de una manera... mira, el banalizar, el plantear consumos regulados o consumos bajo mínimos, este tipo de historias, la propia sustancia se los lleva por delante. Y no tenemos más que ver los resultados a lo largo de la historia. Y de eso, pues Paco, que tiene mucho más conocimiento que yo de todo esto, lo podría aclarar en números y en datos. Pero la realidad es que esto mata a la gente. Y que el hecho de jiji jaja del fin de semana y de tomar unos potes como hacemos aquí, o como hace la gente por aquí, como si no pasara nada, es que al final pasa, ¿no? Al final pasa. Los tóxicos pasan receta y a veces matan a la gente, ¿no? Y no digo nada si hablamos del consumo de los chavales en condiciones, bueno, más o menos normales, pero es que 1 de cada 10 va a acabar cayendo en la adicción, y a partir de ahí, desde los 13 o 14 años, cuando ya se desata el proceso adictivo, empieza el peregrinaje, la búsqueda de soluciones, las visitas a los psicólogos, a los psiquiatras, los centros de salud mental, la búsqueda de ayuda, los centros de rehabilitación, etcétera, etcétera. Un calvario que, si no estáis metidos en este jaleo, no sabéis lo que supone para una familia, ¿no? Pero sí, bueno, todo lo corremos con el estúpido velo de, bueno, promocionamos un concierto o un esto de música que ya tienes el nombre de una cerveza, ponemos una liga de remo que tiene el nombre de una cerveza, ponemos un equipo de en fin, es que es de verdad, y todo el mundo mira para otro lado, pero ¿en qué casa
de este país nuestro no hay alguien que haya tenido o tenga problemas con el alcohol. Está hablando José Fernández desde la Asociación AERGI y tenemos también a Paco Pascual, médico especialista en adicciones. Doctor, no hay ningún consumo responsable de alcohol. Eso hay que dejarlo claro, ¿no? Porque parece que esta es una idea que a mí me parece importantísima y primordial, que está empezando a calar ahora, porque durante muchísimo tiempo sí hemos creído en un consumo responsable. Con una sola cerveza eso es un consumo responsable. 2 copas de vino es un consumo responsable. Pero no hay consumo responsable de alcohol, porque el alcohol es un tóxico en cualquier caso, sea una dosis mínima o una máxima, ¿no? Esto del consumo responsable es un quitaculpas para la industria alcoholera. Cuando tú te ves la publicidad, bueno, incluso las etiquetas, bebe con moderación, es tu responsabilidad, ¿vale? Esto es quitarse de ellos de encima he dicho culpabilidad, pues tal cual, ¿no?, de las consecuencias que pueden aparecer. Y aquí tendríamos, yo diría que ir dividiendo, es decir, con menores esto no tendría sentido porque no deberían de beber porque está prohibido. Y con personas que tienen una adicción, la responsabilidad se pierde porque tienen una adicción. Y luego con una mujer embarazada, con una persona mayor, con un polimedicado, con un pluripatológico, no hay ningún consumo seguro de alcohol. El alcohol es un tóxico, a cada persona le va a funcionar dentro de su metabolismo de forma distinta, pero a nadie su cuerpo va a quedar indiferente. Que una persona puede aguantar más o menos, entonces la responsabilidad que va, dependiendo del aguante de cada uno. Mira, no, la responsabilidad es que no nos mienta la industria alcoholera y que entienda que estamos luchando desde hace tiempo para que haya un verdadero etiquetaje en las bebidas alcohólicas, que haya una publicidad que no sea una publicidad que entrañe ningún riesgo ni sea subliminal, que no haya estos anuncios de las bebidas 00 con la misma marca exactamente que la bebida que tiene alcohol, porque la gente ve la marca y esto es algo que sí que pone en el anteproyecto de ley, porque de alguna forma, echa la ley, echa la trampa y están un poco buscando recovecos. ¿Dónde está la responsabilidad si tú estás incitando a un consumo? No te quites la culpa de encima. Claro. José Ampaco, os voy a pedir que estéis atentos a algo que hemos preparado y que quiero que escuchéis con atención. Nuestro compañero, el compañero más joven del equipo de Más que Palabras, Manes Aguirre, ha preguntado a un grupo de chicas y chicos veinteañeros qué beben cuando salen y si lo hacen por presión social. Y esto es lo que le han respondido. Suelo beber calimocho y gin tonic. Solo bebo cuando salgo de fiesta, bebo simplemente para pasármelo bien. Nosotros, de lunes a miércoles, si hace bueno, pues tomamos alguna cervecita, tomamos alguna cosita. Luego de jueves y viernes ya tomamos una que otra cervecita más y ya el sábado, pues si hay fiestas y cosas, pues ahí a la noche sobre todo bebemos más. De marianitos, rabitas, tal, eso es de ley. Normalmente solo bebo algún que otro fin de semana o cuando voy de poteo, salgo de fiesta, pero de vez en cuando, sobre todo en verano, si me apetece cenar en la calle con los amigos entre semana o en casa tranquilamente, pues me gusta beberme algún que otro calimocho. Nosotros solemos beber entre semana poco, teniendo en cuenta que son 2 cervezas a vez que quedamos, pues cuando llega el fin de semana, empezando por el jueves, 6 cervezas así, luego el sábado y el viernes, si salimos de fiesta, el consumo del alcohol aumenta considerablemente, 6 cubatas más chupitos, dependiendo de cómo vaya el fin de semana. Paco, doctor, ¿trata usted también a menores con problemas con alcohol? Los trato y voy a hacer una reflexión de esto último, es decir, ¿cuándo empieza el fin de semana? Los jueves. ¿Y en verano? Ya tenemos la semana laboral de el verano es un eterno fin de semana. El verano es un eterno fin de semana. Sí, trato menores. Vamos a ver, intentamos que cuando una persona empieza, vamos a decir, con consumos problemáticos, hacemos lo que denominamos una intervención o una prevención selectiva para grupos de jóvenes que tienen problemas o indicada cuando ese joven ya empieza él mismo a hacer un consumo que le está dañando. Sobre todo, lo que más notas es en 2 temas. Uno, en el comportamiento, y el otro, que a veces son jóvenes que de forma repetitiva acuden al servicio de urgencias. Y, lógicamente, este perfil de nuevos pacientes, por llamarlo de alguna forma, se tiene que tratar.
ahí yo iría más. Es decir, ahí no tratas el problema del alcohol per se, sino que ves qué necesidades tiene el joven, o dicho al contrario, qué carencias tiene este joven para tener que hacer este tipo de conducta, a lo mejor para encontrarse bien con él mismo, para caer bien a los demás. Entonces, tenemos que ir un poquito más allá, a perfilar exactamente qué le sucede a este joven y, como decía antes, qué está sucediendo en el entorno familiar, que muchas veces es demasiado permisivo, cuando no, también hay alguna persona con trastorno por consumo de alcohol en casa. Antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, me gustaría pedir a nuestros dos invitados, a los que están aquí ahora mismo, como reflexión final, qué mensaje les gustaría trasladar a quienes nos escuchan sobre este asunto, sobre el consumo de alcohol en los menores, en los más jóvenes, que serán bebedores en el futuro, y uno de ellos nos decía, 1 de cada 10 caerá en la adicción. Y en la adicción se puede terminar en muerte. Nos recordaba Josean que esta semana han enterrado a un compañero, ¿no? Y por causa del alcohol. Una reflexión muy breve y rotunda, Josean, comienzo contigo. Yo creo que debería estar socialmente más claro el tema y dar pasos, como un pequeño club deportivo de aquí de Guipúzcoa, el Villabona, el Quirón, el Cartea, que ha dado un paso adelante en todo esto, haciendo que la prevención llegue a sus equipos de base, a sus equipos de infantiles, de alevines y de juveniles, por medio de nosotros, ¿no? De no estar a la espera de que el gobierno dictamine algo así, sino empezar a dar, para que la sociedad empiece a dar pasos en ese aspecto. Muy bien. Que chavales de estas edades empiecen a tener contacto con la realidad adictiva, me parece genial. Doctor Francisco, su mensaje. Brevemente, el alcohol es una droga, y esto lo debemos de tener claro. Por lo tanto, causa adicción, puede ocasionar un alcoholismo, es un tóxico que provoca más de 200 enfermedades, entre ellas algunos cánceres. Cuanto antes empieces a consumir, más posibilidad tienes de desarrollar una adicción o de tener problemas de salud, y, lógicamente, en menores, la familia debe de estar atenta y actuar lo antes posible. Josean Fernández desde Aergi, Paco Pascual, médico especialista en adicciones. Ambos, muchísimas gracias. Feliz verano. Un abrazo. A vosotros, Almudena, muchas gracias. Hasta luego. Y un nuevo perfil en nuestro programa para terminar esta recta final en la reflexión del consumo de alcohol, que en verano se acentúa aún más, porque hablamos de ese eterno fin de semana que entre vacaciones pues comienza los jueves, como decía el doctor. Eso es, y ese eterno de llegar, saludar y tomar un trago, que es algo muy habitual en nuestro entorno. Nos preguntamos si la sociología puede explicar las razones por las que un menor bebe alcohol en su tiempo de ocio. Y se lo vamos a preguntar a Fernando Gil Villa, que es doctor en sociología por la Universidad de Salamanca, escritor y poeta, autor de libros como Juventud a la deriva o Ni animales ni dioses, libros donde aborda cuestiones que afectan a los más jóvenes. Fernando, egunon. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, tú eres una persona que le gusta deshacer los clichés, y me parece muy bien, porque a veces nos dormimos en ellos. Y si te parece, vamos a empezar deshaciendo uno de esos clichés. Y es sobre las razones que le pueden llevar a un menor, a un joven y a un adulto a beber alcohol. No tiene por qué estar siempre relacionado con un episodio dramático. No sé, me han echado del trabajo, he roto con mi novio, con mi novia. El consumo no está siempre asociado a cosas así, ¿verdad? No, bueno, habéis entrevistado antes a algunos muchachos y efectivamente en las encuestas suele salir en casi todos los estudios que la razón fundamental por la que los menores y los jóvenes, no solo los menores, porque aquí hay que tener en cuenta que los datos que salen del consumo de los chicos de 14 a 18 años no es muy diferente del que va después de los, por ejemplo, 15 a 24 años, y bueno, configuran todo un espectro de problemas sociales en los que está incluido el consumo de alcohol, pero no solo ese, ni siquiera las adicciones, sino otros problemas de salud mental, como ideación del suicidio, el bullying, etcétera. Pues una problemática de la juventud a nivel general. Pero en cuanto a las razones, si bien la razón primera es la que ha dicho precisamente uno de los muchachos entrevistados, y es que es por diversión, lo que algunos llaman en lenguaje más técnico un refuerzo negativo. En realidad también hay que tener en cuenta que hay un porcentaje cada vez mayor por frustración.
Y lo que no deberíamos olvidar es que esa diversión que se busca, ese consumo social del alcohol, cada vez está más relacionado con un componente de desconexión. De hecho, cuando uno se va a divertir y tiene problemas, dice, hombre, desconecta, ¿no? Y entonces, ¿desconecta de qué? Pues desconecta de toda una situación que tiene la juventud planteada. En principio no es muy positiva. En la escuela todos compiten por las mejores notas y todos los colegios, y hay un gran estrés, y eso ya te va mediatizando. Después llega la falta de vivienda y de emancipación, y después llega lo que tenemos incluso los adultos, que es un éxito que nunca llega del todo, y que siempre en esta sociedad pues uno quiere más y más amigos y más Facebook, y dentro de esa egolatría que hablan algunos psiquiatras, pues estamos metidos en un problema en el que siempre por definición hay un poco de frustración. Entonces esa desconexión que provocan las drogas, no solo el alcohol, tenemos ahora un problema muy grave con el fentanilo en Estados Unidos, pero que está traspasando fronteras, y lo que está diciendo ese problema es que la gente desconecta. ¿Pero desconecta de qué? De una realidad que no se sabe si es real o virtual. La gente ya no sabe cuándo estamos en una o cuándo estamos en Fernando, otra. Sí. Hay una idea muy extendida, espero acotar porque se nos echa siempre el tiempo encima. La idea de que la pandemia ha disparado el consumo de alcohol entre los menores, pero yo creo que usted no está muy de acuerdo con esta cuestión, ¿no? Bueno, en realidad lo que ocurre es que, sí, perdona, nos enrollamos mucho, es de formación profesional. Intentaré ser más breve. Y la pandemia, hay estudios contradictorios. Es verdad que se vendió más alcohol en el mes de confinamiento, pero también es verdad que los estudios demuestran que eso no significaba que, sobre todo los jóvenes, bebieran más. En algunos casos sí y en otros no. Uh-huh. Bueno, tú de hecho en un libro que se titula Juventud a la deriva, donde abordas concretamente este tema, un libro del año 2007, ya alertabas, dabas el dato de que el consumo de alcohol, la edad había descendido a los 13 años, que es de lo que se ha hablado en ese anteproyecto de ley. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol, digo para ti y según tus investigaciones previas, ¿no? Sí, los datos del 2006 hicimos un proyecto financiado por el Ministerio a nivel nacional, indicaban que hay un 60% de consumo parecido al 56% que dicen ahora los del anteproyecto. También otros autores habían encontrado parecido lo mismo en cuanto al fin de semana. Si consideramos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que el consumo es arriesgado a partir de los 40 gramos de alcohol y perjudicial a partir de los 60, nosotros encontramos que había un cuarto de los jóvenes de 14 a 18 años que estaban metidos dentro de ese consumo arriesgado y perjudicial. Pasamos el cuestionario Audit. También vimos que había un consumo problemático ya del 22%. Los datos se han mostrado tercos desde el 2006, igual que se han mostrado tercos en otros temas como la ideación del suicidio, que no tiene que ver tampoco con la pandemia, y por eso decía que hay un problema en general de salud mental. ¿Por qué? Podemos decir entonces, ¿y qué significa esto? Que persistan los datos. Significa que es un problema serio. Y entonces yo, como ha dicho, me parece estructural, que ha sido ¿no? Sí, es un problema estructural. El hecho de que persistan tanto los datos, igual que en el bullying, por ejemplo, significa que es un problema muy difícil de atacar y que tenemos que tener en cuenta muchas políticas, no solo las prohibicionistas, aunque, igual que ha dicho antes el contertulio anterior, creo que era Josean, pues es verdad que hay que felicitar al Ministerio. Yo en el 2007, uno de los capítulos del libro decía ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque efectivamente el alcohol casi ha sido ninguneado, sobre todo porque está dentro de la cultura popular, y ahora parece que alguien se lo está poniendo, y eso está bien. Dicho esto, el prohibicionismo es un juego de ratón y gato que no del todo nunca va a funcionar. Por eso decía, igual que la educación no va a funcionar del todo, pues porque siempre habrá formas de burlar la trampa. No se consiguen así las cosas, sino interiorizando que el consumo, no puede haber ese consumo responsable también del que hablabais antes. De todas formas, las prohibiciones han llegado en la historia a datos curiosos. Cuando Hernán Cortés llegó a México, el primer antropólogo... Se nos acaba el tiempo, lo siento, se nos acaba el tiempo porque llegan las noticias, pero te vamos a llamar de nuevo y hablaremos contigo porque nos parece muy interesante lo que estabas contando. Ten un muy feliz sábado y hasta muy pronto, ¿de acuerdo? Gracias, igualmente. Hasta luego. Fernando. Agur, Fernando, agur.